Tercer bloque de La Olla Sazón Pública. Estamos conversando de cómo acompaña nuestra música ancestral de las comunidades andinas, principalmente los ciclos de regeneración de la tierra. Y recordarte que lo estamos haciendo con integrantes del Centro Cultural Moxauma. Víctor Hugo Gironda y René Hamel nos acompañan hoy en el programa. Y recordarte también que este programa, como otros anteriores, puedes encontrarlos tanto en un canal de YouTube, nos buscas como La Olla Sazón Pública, los puedes volver a ver, los puedes descargar, puedes comentar, o puedes buscarnos en una página de Facebook también como La Olla Sazón Pública, y ahí vas a encontrar también los programas y puedes proponernos temas, proponernos experiencias, cosas que quisieses que en el programa aparezcan. Así que nos buscas Facebook o un canal de YouTube como La Olla Sazón Pública. Además, en cualquiera de las plataformas digitales de la Red de la Diversidad, Huaynatambo en La Paz, El Alto, Achocalla y en Batirenda en Tarijas y Pastambo en Sucre, y en cualquiera de sus plataformas también nos puedes encontrar con La Olla Sazón Pública. Y decíamos que en este segmento vamos a caminar por el complemento de esa época de lluvias, de esa época húmeda de nuestras comunidades andinas. Nos vamos a la época seca. ¿Qué ocurre en la época seca? ¿Qué se toca? ¿Qué se acompaña en esos ciclos de la agricultura, de la crianza de los animales, del cuidado de los alimentos, del cuidado de la vida, de la regeneración de la vida? Víctor Hugo. Tenemos que poner en claro, ¿no?, de que no está el calendario agrícola no está bien ligado a las fechas y a las meses, ¿no? Pero simplemente pasa la época de lluvia y empieza la época seca, ¿no? El autipacha, que llamamos. Ahí hay grandes fenómenos ocurren, y también muchas expresiones muy importantes, que está relacionado también con instrumentos y tradiciones, rituales, ceremonias con el sincretismo. Por ejemplo, ahí en la época de la autipacha ya se empiezan a tocar instrumentos como son los sicus o las zampoñas, ¿no? La diversidad de zampoñas como son los cantus, los sicuris de Italaque, laquitas, hachasicus. Los hulajulas, por ejemplo. Hulajulas también en la región de Potosí, ¿no es cierto? O Chuquisaca. Y por ejemplo, yo te hablaba, Mario, del asunto, de esta expresión que es bien importante, del sincretismo. Porque, por ejemplo, el 3 de mayo es una fiesta muy importante, una fecha donde el cual el hombre andino empieza a expresar sus instrumentos, como por ejemplo te hablo concretamente de Charazani, donde se toca el instrumento, donde se tocan los cantus. Las comunidades de Charazani suben al Calvario, ¿ya? Y ahí en la noche hacen sus rituales, siempre pidiendo permiso a la Pachamama para tocar, aculican coquita, pero se dice que se está haciendo una veneración al Señor de la Cruz, pero no es así. Antiguamente ¿por qué subían a lo más alto, a un calvario? Subían para estar en contacto con el cosmos, directamente, porque en esa época de los primeros días de mayo, la cruz del sur, la cruz andina o la chacana que ahora llamamos, se pone pues en forma vertical, ¿no es cierto? Entonces, y además está más iluminada y se siente que está más cerca. Entonces el contacto que hay entre el ser humano y el cosmos. Es por eso que suben a lo más alto, que se denomina un calvario, que ahora con el sincretismo hay una capilla, digamos, ¿no? Pero antiguamente se hacía eso. Es la relación con el contacto directo con el cosmos, y donde se toca música con instrumentos como son los sicus. Vale recalcar que nuestros pueblos eran pueblos
que tenían conceptos de astronomía, los espejos de agua que hay en el piso. Alta observación astronómica. El mirar y conocer el movimiento de las Pléyades, saber cuándo la Tierra se va a poner yerma por movimientos que también tenía la Luna, ya que el calendario que se maneja en el Ande es calendario lunar de 13 meses, que algunos dicen que es un tanto más exacto, porque además tiene que ver hasta cómo las mujeres en sus 40 semanas conciben la vida dentro de ellas. El paso del 3 de mayo de la fiesta de la Chacana, la fiesta de la Cruz, es importante, ya que es el inicio de la temporada del Autipacha, ¿no? Es cuando se comienza a tocar los hula hulas que decías tú, y una de las fiestas más importantes que tiene el Ande, la faja andina en el sur, está en la provincia Pocuata, en la provincia Chayanta, donde está Macha. Estamos hablando del norte Potosí. El norte Potosí, ese complejo deshabitado todo el año, porque lamentablemente la superexistencia de nuestros pueblos en ese lado ha sido bien duro. Es una tierra muy agreste, muy fría, muy seca, de supervivencia. Ha habido una migración desde los 60, 70 hacia lo que es el norte de la Argentina, y bueno, la Argentina en sí vuelven al encuentro, al Tinku, que se da el 3 de mayo, la fiesta del 3 de mayo, que tiene su Quimsa Temple con sus charangos, y los hula hulas, que son músicas de desplazamiento, músicas guerreras, con sonidos tan particulares, un instrumento muy básico, de 4 y de 3 tubos, ¿no? Con melodías muy fuertes, muy de avance. Y es ese paso, ¿no? O sea, al ver las Pléyades y que la tierra va a estar yerma, que da un paso, después de agradecer por la producción, a que la tierra descanse un poquito. René, has tocado un punto que me gustaría que aprovechemos aquí. Víctor Hugo decía, es la época básicamente de los sikus en todas sus formas. Instrumentos de viento que tienen más de un solo tubo, están cortados rectos y que aparecen en este diálogo en su doble dimensión, ¿no? Masculino, femenino, arca, ira, dialogan. Pero decías, cuando hablabas del norte de Potosí, del Tinku, aparece el Quimsa Temple en los charangos. Han aparecido nuevos instrumentos en nuestros pueblos, como los instrumentos de cuerda, charangos, concotas, guitarrillas, pero tampoco esos se tocan todo el año. Uno va al Valle Central de Tarija y tiene el violín que se ha incorporado y se tocaba para la época de la Pascua, esta misma época de la redistribución. Cuéntale también un poco a la gente cómo sucede con estos instrumentos de cuerda, cuéntenlos y cómo son incorporados en este ciclo y esta manera de tocar nuestros instrumentos, que no se toca lo mismo todo el año. Sí. Hay instrumentos como por ejemplo el charango, ¿no? que tiene hay diferentes temples, el Quimsa Temple, el temple diablo, el falso diablo, y que se toca directamente igual, ¿no? En ciertas épocas, especialmente en la Pascua, hay tonadas especiales, ¿no? Que simplemente aparecen tonadas y canciones para la Pascua, ¿no? Que es en la época de abril más o menos, ¿no? Pero hay otros instrumentos en otras latitudes del país, donde pues se expresa de diferente manera también, ¿no? Y querías volver a un punto muy importante, que lo que tú has hablado del siku, del ira y el arca, que yo creo que es un punto muy importante que hay que resaltar, Mario. El ira y el arca, el instrumento del siku, que no solamente tiene que tocar, no puede tocar una sola persona, sino dos. Un amarre agarre una persona, el otro amarre otra persona, dos. Pero, y luego la comunidad entera, con sus distintos tamaños. Tiene que ser 2, 4, 8, 10, 11. ¿Qué se está demostrando? De que hay el pensamiento comunitario. O sea, ahí entra un pensamiento tan profundo como dice, el hombre no es hombre dentro de la individualidad. El hombre es hombre dentro de la comunidad. Y ahí también entra lo que se expresa como el Aini, ¿no es cierto? El Aini está también relacionado con los instrumentos, porque uno solo no puede tocar. Siempre tiene que ser el diálogo que tiene que haber, ese diálogo que nos está faltando
ahora entre toda la humanidad, ¿no? Pero no tenemos el principio ahí, entre los aymaras hay ese principio. Una vez más, las lógicas son importantes para poder entender cómo funciona este mundo. El orjo tiene su uma, que es su antípoda y su complemento al mismo tiempo. Orjo quiere decir cerro y uma quiere decir agua, ¿no? Y Aransaya y Urinsaya son partes importantes dentro de un mundo quechua para una complementariedad. Los de abajo y los de arriba, según la región geográfica. El chacha y el huarmi, ¿no? O el runa y el huarmi en quechua. Una complementación de masculino y femenino que pueda dar una complementariedad tan grande para replicar vida. Y es lo mismo dentro de la lógica musical. El ira y el arca, el uno sin el otro no tienen sentido, porque son filas que están ordenadas por segundas paralelas. Entonces, en un mundo cromático no existe, ¿no? Porque son segundas paralelas que tienen cierta afinación según la región, que el uno sin el otro no existe, y hay 3 tamaños normalmente: el chuli, la malta y la zanja, que son 3 medidas, tesituras musicales, un grave, un medio y un agudo, que al son de los bombos que normalmente acompañan esta música, que es melódica y rítmica, dan como resultado una música comunitaria que es inclusiva, incluye a las mujeres para el ailaleo, con las banderas, a los niños que ven en su padre o en sus tíos, en sus compañeros de ailu, a músicos que van alegrando esta rutina de las fiestas en una vida agrícola de mucho respeto por la tierra, por eso que llaman la Pachamama, que es un complejo muy difícil de entender. Cosas cortitas porque nos vamos quedando sin tiempo. Dentro de esto que marca cada época hay también sus excepciones, porque nuestras culturas no viven el tema de la homogeneidad o la regularidad como una cosa estable. Tienen que dialogar también con lo que surge, con lo que brota, con lo que acontece. Cuéntanos un poco esas cosas que ocurren en este tiempo seco como excepciones, por decirlo de alguna manera, a través de la música. Hay instrumentos que rompen esquemas, se podría decir, ¿no? Estamos hablando Jalipacha, instrumentos de pico, Autipacha, instrumentos de tubos. Entonces, hay un instrumento, por ejemplo, el hachasiku. Hachasiku, hacha, que es grande, siku, un instrumento que de 1 metro, 1,5 metros más o menos, que pues ese instrumento, por ejemplo, igual, ¿no? Expresa lo que es la fuerza, te vuelvo a recalcar la energía que tiene el hombre aymara. Por ejemplo, en Ilabaya hay una fiesta que es el segundo fin de semana de enero, que estamos hablando de Jalipacha. Época de lluvia, que no se tocaría un hachasiku supuestamente. Pero sí tocan, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se toca? ¿Por qué están rompiendo esquemas? Simplemente ahí otra vez entra el sincretismo. Se denomina la fiesta del Señor del Dulce Nombre. Ya, hay una veneración al Señor del Dulce Nombre en todo el pueblo de Ilabaya, pero el comunario, su forma de expresar es su instrumento para esa fiesta. Entonces lo que tocan en esa región son los hachasicus, por eso es bien famoso los hachasicus de Ilabaya, con esas melodías hermosas que tienen, y también a la vez se están tocando, porque también en esa época se tocan los huacapinquillos, que son tradicionales en esa época. Estamos hablando del Jalipacha otra vez, en la región de Ilabaya, la provincia La Arecaja. Es importante entender y bueno, tal vez explicar un poquito, ¿no? Tal vez mucha gente ya lo sabe. Lo fenomenológico dentro de esta música determina el por qué se toca picos en la temporada de lluvias y por qué un carrizo abierto en la temporada de tiempo seco. No tiene nada más que ver con el tipo de interpretación. Cuando tú agarras una tarca, una quena, el aire, tu espíritu, la fuerza de tu soplido se queda en un espacio más cercano porque no rebota.
Entonces estaríamos hablando de que si tú soplas una quena, un pinquillo, un moseño, al soplar, el aire se distribuye en un caipacha, por decir, ¿no? En un espacio más próximo, horizontal, ¿no? En cambio, cuando tú agarras un siku y después de romper, por ejemplo, el gran sicuri de Italaque, ¿no? El sicuri mayor, después de romper con el bombo, con una percusión muy fuerte, la parte del ucupacha por los truenos, que es representación de Illapa, y el sonido del con, ¿no? El sonido del conlaya, así rompe, agarras y el ira principal sopla un tubo para hacer una llamada, para que todos se concentren. Ese sonido rompe las nubes. Entonces, en su entendido, en el entendido de los pueblos, al rebotar en la caña que está tapada, va hacia arriba. Va hacia arriba, entonces rompe y no hay nubes y por tanto no llueve. Es tiempo seco. ¿No? Es un tiempo seco. Entonces es por eso que se toca. Y esos bombos famosos que decías, el trueno, el rayo, el con laya, fiesta de Santiago, también en julio, que es esta época seca y llama. Y Candelaria, que es la parcialidad femenina de la fiesta masculina, que es el 25 de julio. Muy cercanos, tienen una semana. Pero la parcialidad femenina es el Carmen y la masculina es Illapa. Complementando a todo lo que es los instrumentos, también no nos olvidemos de un tiempo que es muy importante, que es el tiempo de helada. Tiempo de descanso de la tierra y donde se aprovecha la helada, ¿no es cierto? En esa época se elabora el chuño, por ejemplo, la tunta. En esa época también se tocan los hachalaquitas, llano arachi, son otros instrumentos que se van tocando en la época de donde hace más frío, ¿no? Junio, julio. Entonces esta época también es bien importante, ¿no? Que tiene sus propios instrumentos que acompañan. Se hacía tallas, claro, ¿no ves? Se hacían las tallas, todas las tallas. Entonces ese es un intermedio, ¿no? que está en la época del Jalipacha y el Autipacha, que es una época importante que hay que mencionarlas, porque hay algunos investigadores ahora contemporáneos que hacen un buen trabajo y los felicitamos, pero muchos dualizan esa fecha. Hay pequeños tiempos al interior, tanto del Jayupacha como del Autipacha, ¿no? El Purumpacha es un tiempo muy importante también. Que es ese tiempo de descanso de la tierra. Nos encantaría profundizar cada momentito mejor. Lamentablemente, como decimos, tenemos tiempos breves. En este tiempo de nuestras culturas que tienen mayor calma con los tiempos y el compartir con ellos. Y volvemos para el cierre del programa, el cuarto segmento de La Olla Sazón Pública.